A ver, lenteja. Bueno, hablábamos en la editorial del día de la fecha que íbamos a estar dialogando con un amigo, sí, que realmente siempre que lo necesitamos y lo convocamos está atento para salir al aire con nosotros, un referente, un dirigente nacional de importancia. Él es el diputado nacional Leopoldo Moró. Buen día, Leopoldo. Edgardo Díaz y el equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto en estar con todos ustedes. Bueno, gracias Leopoldo por la posibilidad de la nota y bueno, digo, la noticia, qué propuesta joven se ha hecho en el día, con el día de la fecha, digo, hablando hace un ratito con el concejal Diego García, ahora con vos, sobre esta situación que pasó a partir del martes pasado con este fallo de la Corte Suprema de Justicia y la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, contanos cómo lo viviste el martes, cómo han sido las reuniones esta semana y bueno, estamos preparando esta gran movilización para el día miércoles, todos con ella, ¿sí? Sí, efectivamente. A ver, yo más que un fallo lo caracterizo como un bando, es decir, se parece más a un bando militar que a un fallo judicial, por muchas razones. En primer lugar, por el contenido. El contenido es paupérrimo. No se animaron a abrir la causa a la Corte porque sabían que si abrían la causa para examinarla, iban a saltar a la vista de todos los argentinos las irregularidades que se cometieron, la parcialidad con la que actuaron los jueces, la falta de pruebas documentales y testimoniales que pudieran apuntalar una acusación, es decir, la chanchada que habían hecho, para decirlo en términos más claros. Esta es una causa que se fabricó, se guionó, con un solo objetivo, que era no solo perseguir a Cristina, sino proscribir a Cristina. Mira, yo para que la gente entienda más fácilmente, porque siempre hablar de causas judiciales es complejo, son temas que no están al alcance de cualquiera, voy a hacer una comparación para que se entienda la falta de imparcialidad que hubo en esto, con un hecho que ocurrió hace pocos días atrás y que todo el mundo conoce, que es la causa de la doctora McIntosh en el caso Maradona. Es exactamente lo mismo, pero con un resultado distinto. La jueza McIntosh integraba un tribunal oral, igual que en el caso de Cristina, el tribunal oral que llevó adelante el proceso. A lo largo de las audiencias se descubrió que esta jueza estaba haciendo un acting. ¿Por qué? Porque había hecho un contrato con una productora para llevar adelante un documental que se iba a poner en el aire una vez que terminara el juicio. Por supuesto, el documental tenía un guión que la jueza iba siguiendo paso a paso, con un final que tenía que coincidir con la sentencia, es decir, la sentencia tenía que coincidir con el final del guión y el guión tenía que coincidir con la sentencia. ¿Qué pasó cuando se descubrió esto? Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires inmediatamente separó a la jueza y anuló el juicio, como corresponde. En el caso de Cristina fue exactamente igual. El presidente del tribunal, un juez llamado Jiménez Uriburu, una vez iniciado el juicio, igual que en el caso de McIntosh, se descubrió por una publicación periodística que era compinche del fiscal del juicio, Luciani, en un equipo de fútbol que se llamaba Liverpool, o que se llama Liverpool. Pero que además ese equipo de fútbol hacía encuentros privados o campeonatos privados en la Quinta Los Abrojos de Macri, que era el denunciante de la causa. El gobierno de Macri, a través de Iguacel, era el denunciante de la causa. Es decir, acá hubo también un guión que fue siguiendo ese tribunal, que tenía que tener un final, que era la condena de Cristina, para coincidir con ese guión. La única diferencia es que en vez de tener estos jueces un contrato con una productora de televisión y con Netflix, tenían un contrato con Clarín y con Macri.
Esto es lo que pasó. ¿Qué tendría que haber pasado? Que la Corte Suprema en aquel momento, cuando se denunció el caso en pleno juicio, como ustedes recordarán, separara a los jueces y anulara el juicio. Yo le pregunto a cualquier oyente, ¿alguno de ustedes quiere ser juzgado por un juez que es amigo de aquel que los denunció? Seguramente que no. Bueno, esto fue lo que pasó. Eso desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista del fondo de la cuestión, no hay delito. Tuvieron que inventar dos figuras que son de acá en adelante muy peligrosas. No solamente para cualquier argentino que le toque gobernar a través de un proceso electoral, sino para cualquier argentino que tenga una responsabilidad en el área de una empresa, etcétera. ¿Qué inventaron? Inventaron el delito de autor mediato y inventaron el delito de la observancia imperfecta. ¿Qué es esto? Dijeron, bueno, Cristina tenía el deber de controlar porque ella tenía el deber de saber lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo iba a saber ella lo que ocurría en Santa Cruz con fondos que habían sido transferidos por el Congreso Nacional, no por ella, a Santa Cruz, como al resto de las provincias en el presupuesto nacional? Se hace el listado de los fondos que la Nación, en este caso para planes de obra pública, envía a las provincias, cuya ejecución estaba en manos del control de las provincias, no de Cristina Kirchner. Y ahí aparece la teoría del autor mediato, es decir, debía saber, porque esto es como si, por ejemplo, en la municipalidad de General Pueyrredón, sale un ambulanciero con la ambulancia, atropella a alguien porque está borracho y lo procesan penalmente al intendente, porque debería haber tenido el cuidado de que no saliera esa ambulancia, o debería haber sabido que esto iba a ocurrir o que estaba por ocurrir porque este hombre era un borracho. Una cosa increíble, esto es un mamarracho de punta a punta, que el único objetivo que tenía y que tiene es cumplir con los deseos de Clarín, es cumplir con los deseos de la Cámara Argentina de Comercio Norteamericana, la ANCHAM, es cumplir con los deseos de los grupos económicos más concentrados que desde el principio, una vez que Cristina dejó el gobierno, fue suprimirla, cancelarla, como se dice ahora en términos más modernos. No pudieron hacerlo en un intento de asesinato, no pudieron hacerlo en elecciones anteriores, y entonces ahora buscaron este mecanismo del fallo más rápido en la historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque no solamente no abrieron la causa, estos tres bandidos, para que no se conociera todo lo que había ocurrido, sino que lo hicieron a velocidad de un rayo. Todos los recursos que hay en la Corte Suprema, que se llaman recursos extraordinarios a través del recurso de queja, ninguno tarda en resolverse menos de 1 año y medio, 2 años, ninguno. Te puedo mencionar infinidad de recursos. Esto lo resolvieron en 2 meses. ¿Por qué? Porque iba a ser candidata. Y porque tenían la certeza de que podía ganar la elección. Bueno, ahora han hecho eso. Quieren avanzar más. Por eso vamos a ir todos el miércoles a acompañarla, no solo para que no la humillen, sino para que no cometan otra, digamos, barbaridad, que es negarle la prisión domiciliaria. ¿Por qué se la quieren negar? Vos sabés que el 80% de los procesados por delitos de lesa humanidad está con prisión domiciliaria. El 80%. Tipos que han tirado gente de aviones, gente viva desde los aviones, que han torturado, que le han metido la picana en la vagina a mujeres. Bueno, esos tipos están con prisión domiciliaria. Y acá están los grandes medios, con Clarín a la cabeza, La Nación, etcétera, rasgándose las vestiduras diciendo no puede estar con prisión domiciliaria, es un privilegio. ¿Qué privilegio? Privilegio de los que tienen estos asesinos que están con prisión domiciliaria, y privilegios son incluso los que tienen prisión, que son los genocidas que están en prisión, que están en una prisión en Campo de Mayo con cancha de tenis, pileta de natación, etcétera. De eso no dicen una palabra. Entonces digo,
no es solamente que quieren proscribirla, quieren que desaparezca, quieren que no pueda hablar con su pueblo, que su pueblo no la pueda ni siquiera tocar ni ver, porque lo que pasa en Argentina es que estas políticas que se están aplicando no toleran la existencia de la disidencia. El problema no era solamente que Cristina les iba a ganar una elección, el problema era que Cristina tenía una voz potente que desnuda la crueldad de las políticas que se están llevando adelante, la crueldad sobre los jubilados, sobre los discapacitados, sobre los familiares de los chicos que tienen enfermedades complejas en cualquier lugar del país y tienen que ir a atenderse al Garrahan, donde no les pagan a los profesionales lo mínimo que tienen que ganar quienes trabajan 70 horas para salvar vidas de chicos, la crueldad que significa tener los ojos cerrados y silenciados frente a las fábricas que cierran. Mira, el mismo día que salía la sentencia, reitero, el bando contra Cristina de estos 3 sinvergüenzas, ese mismo día cerró en el Parque Pilar, en el Parque Industrial de Pilar, que es uno de los más grandes de la Gran Buenos Aires, una fábrica de pañales muy antigua, una marca muy conocida, 220 trabajadores en la calle. Y simultáneamente ese día una metalúrgica en Gualeguaychú, 22. Todos los días está ocurriendo el garro de esto. Y todo esto está invisibilizado. El problema es que Cristina era la que rompía ese cerco del silencio y se hacía escuchar y denunciaba lo que está pasando, el cuento de que bajó la inflación en un país donde lo peor que está ocurriendo es que hay inflación en dólares. La discusión no es si hay en pesos. En un país bimonetario, hoy tenemos la inflación en dólares más alta del mundo, además de ser los deudores más importantes del mundo. En la última semana y media hay una locura del gobierno de endeudamiento impresionante. Desde que se volvió a endeudar con el Fondo Monetario, vos viste que todos los días sacan un endeudamiento nuevo. Se han endeudado en una semana en más de 20.000 millones de dólares. Bueno, entonces, ¿qué necesitan ellos? Que Cristina no esté cerca del pueblo, aún presa que no esté cerca del pueblo. Leopoldo, Rubén Ferrari saluda. Cortito, le pregunto, 2 cosas le digo. Uno, lo que usted lo marcó bien, Clarín, que había un editorial, no recuerdo el periodista, no importa, al que le puso la firma, la bala que no salió, el fallo que sí saldrá. Y lo otro, Milei debe poner barbas en remojo porque tal vez Comodoro Pi o Comodoro Pro, como se le dice, a través de Macri en algún momento vayan por él, Leopoldo. Absolutamente. A ver, acá tenemos un nuevo poder, que es el poder mafioso de Comodoro Pi. Esto no abarca a todos los jueces y fiscales del país, hay que aclararlo. Hay un poder mafioso que está instalado fundamentalmente y tiene epicentro en Comodoro Pi, que es el de los jueces del Lago Escondido, es decir, los que fueron invitados por el magnate inglés que se hizo dueño de ese territorio argentino y por el diario Clarín, aceptando lo que se denomina el delito de dádivas. El que inició esta causa la reabrió, porque además esta causa ya había sido tramitada en Santa Cruz y habían salido todos absueltos. La reabrieron en Buenos Aires, ¿dónde? En Comodoro Pi, porque ahí tenían asegurados sus jueces amigos. Uno de ellos, el que reabrió esta causa en particular, se llama Ercolini, que era uno de los que estaba en este viaje de lujo, pagado por Clarín y por Lewis, al Lago Escondido. A ver, ahí hay una mafia instalada. Son estos jueces que le responden a Macri, que le responden a los grupos económicos concentrados y fundamentalmente al grupo Clarín. Miren, muchachos, esos jueces, muchos de esos jueces, viajan en autos de lujo de los narcos. Los autos que les expropian a los narcos se los llevan ellos. Les pagamos las multas, les pagamos las naftas, les pagamos subrogancias. El otro día un capitalista pidió 100 millones de pesos de salario por una subrogancia, que vendría a ser, para decirlo en términos que la gente entienda, hacer horas extras, hacerte cargo de otro juzgado y hacer horas extras. No rinden cuentas, no presentan sus declaraciones juradas, muchos de ellos no pagan ganancias. Entonces, la Corte Suprema, estos 3 que han quedado ahí, que además son 3 intrigantes, porque entre ellos mismos
se ponían bananas en el camino durante todo este último tiempo. Después de que nosotros les hicimos el juicio político, el arrastrado de Lorenzetti nos mandaba mensajes por distintas vías para que le hiciéramos juicio político a Rosati porque él quería volver a ser presidente de la Corte. Y esto que digo lo digo con toda autoridad. Nos mandaba mensajes a los miembros de la Comisión de Juicio Político para que le hiciéramos el juicio político a Rosati para moverle el piso para que él volviera a ser presidente de la Corte, porque le había hecho el coco a Milei para agregar amigos de él en la Corte y volver a ser presidente de la Corte, porque entiende que el poder real en la Corte lo tiene el presidente. Se han adueñado del país, así como lo hacían antes a través del partido militar, estos grupos económicos concentrados de adentro y de afuera y mediáticos. En vez de tener al partido militar como instrumento, ahora tienen al llamado partido judicial. Y este es el partido judicial que pretende condenar a Cristina en una causa que, te reitero, no hay una prueba que la vincule a la causa, una. Dicen, bueno, le daban en el 80%, el 70% de las obras a Baez en Santa Cruz. En todas las provincias hay siempre una empresa que se lleva la mayor cantidad de obras. A ver, ¿cuántas obras le dio Macri a su amigo Nicky Caputo en la capital federal? ¿Cuántas obras? El 80 o el 90% de las obras. Se la daba a la constructora de Nicky Caputo o a la de su primo Calcaterra, que en realidad era una fachada y un testaferro del propio Macri. Macri tiene 214 causas y ninguna de ellas ha sido tramitada con esta velocidad. Y en casi todas ellas, prácticamente todas, lo han absuelto. ¿Por qué? Porque él es el que terminó de estructurar, de consolidar esta mafia, que con este fallo la Corte coronó protegiendo a la mafia de Comodoro Pi. Leopoldo, parafraseando a Raúl Alfonsín, en algún momento él dijo, el muerto que vos matáis goza de buena salud. Cuando la ven a Cristina salir por el balcón, agradecerle al pueblo que se acerca, digo, creo que le sale, uno los ve por ahí a los medios capitalinos, la bronca por la piel, ¿no? Creo que la buscaban a una Cristina abatida, deprimida. Mirá cómo baila, dice, mirá cómo baila. Y cuando la ven con la entereza que tiene, y creo que se va a visualizar ese acompañamiento también, la entereza y el acompañamiento del pueblo el día miércoles, digo, es como que no lo pueden creer y más odio destilan, ¿no? Absolutamente. En realidad ellos la odian sí, muchísimo a Cristina por todo lo que representó, por todo lo que hizo, porque distribuyó equitativamente la riqueza en Argentina, porque la riqueza se distribuyó de manera más favorable hacia los trabajadores, y cuando vos la distribuís más favorable hacia los trabajadores, obviamente es un poco menos favorable hacia el capital, lo que no significa que se atacaba el capital, al contrario, porque las empresas... se te está escuchando medio mal, Leopoldo. No, yo los escucho bien. Ahí sí. Digo, esto es una venganza, digo, de aquellos que piensan que Cristina favoreció demasiado al pueblo. Y es una venganza también de los genocidas que están en cana o están en sus prisiones domiciliarias, porque Cristina extendió la política de derechos humanos, la amplió, que había iniciado Raúl Alfonsín con el hecho histórico del juicio a las juntas militares. En el poder, ya que hablábamos del Poder Judicial, en Comodoro Pi, el Poder Judicial de Comodoro Pi, hay muchísimos parientes directos de estos genocidas, los Saint-Jean, los Rodríguez Varela, que el padre fue ministro de Justicia de Videla, el nuevo secretario penal que designaron en la Corte, viene del estudio Durrié. Durrié fue subsecretario durante el gobierno de Videla y otro de los Durrié fue decano de Derecho Interventor de la dictadura de Onganía. Digo, además de tener todos estos parentescos, esa pertenencia de clase, el Poder Judicial es un poder pretoriano que no está democratizado y que siempre ha defendido a la oligarquía y a los grupos económicos más concentrados en la Argentina. Y odian a los dirigentes políticos que representan los intereses del pueblo.
lo que ellos llaman el populismo. Para ellos el populismo es que el pueblo viva mejor, que la gente pueda comprarse un televisor o que la gente pueda mandar a sus chicos a las universidades. Ellos quieren terminar con eso, porque ellos creen que son los únicos que tienen derecho a ser universitarios, a tener ingresos fabulosos, a poder viajar por el mundo. Se creen los dueños de la Argentina. ¿Y qué han encontrado ahora en el Poder Judicial, en este Poder Judicial corrupto? El escudo de la defensa de sus intereses y también el de la revancha y la venganza de estos sectores territeros como los genocidas que no perdonan la política de derechos humanos que se siguió en la Argentina. ¿Pero qué han provocado con esto? Bueno, han prendido la chispa de una rebelión que va a ir creciendo. La resistencia va a ir creciendo. Efectivamente, el miércoles va a ser una marcha histórica, de magnitud impresionante, donde el pueblo va a ir a expresar su lealtad con quien fue leal, porque el pueblo se da cuenta además de que no es solamente Cristina la que está presa. Ellos quieren poner presa a la patria y quieren poner presa a la democracia en Argentina. Vos fijate lo que pasó, por ejemplo, en los días previos. Lo detienen a Juan Grabois. Y el jefe de Policía Federal hace una conferencia de prensa y dice que lo detuvo por orden de Milei y de Bullrich. Eso es violar la Constitución. El presidente de la Nación no puede inmiscuirse en causas judiciales, y mucho menos ordenar la detención de un ciudadano, salvo que hubiera estado de sitio declarado por el Congreso. Y además nos están sitiando el Congreso todas las semanas, ya no solo para pegarle a los jubilados, sino para sitiar el Congreso. Ya tenemos hasta los propios diputados dificultades de desplazarnos en el Congreso por la cantidad de fuerzas federales que están rodeándolo. El miércoles ¿qué pasó? Había más de 1.500 efectivos de gendarmería, de prefectura, de policía federal, etcétera, impuestos por esta ministra Bullrich, que es una mercenaria de la violencia estatal y que por donde pasa deja una estela de violencia. Entonces, la democracia está en riesgo, hablando de Alfonsín. Está en riesgo el pacto democrático que inició Alfonsín en el 83 y que sucesivos gobiernos de distintos signos fueron consolidando. ¿Por qué? Porque necesitan esa represión para imponer esta política económica. Por eso Cristina el otro día decía muy bien, así como impusieron el cepo salarial, ahora impusieron un cepo al voto. Las dos cosas van de la mano. Si no hubiera cepo al voto, se terminaría el cepo salarial y esta política de crueldad. Bien, Leopoldo, si Dios quiere, el miércoles estaremos ahí encontrándonos todos juntos, abrazados, acompañándola, ¿sí? Agradecerte infinitamente la posibilidad de la nota. Es para nosotros un gran placer y realmente importante escucharte cada vez que suceden estas cosas y que la patria está en peligro, ¿sí? Así que, bueno, nos vemos, si Dios quiere, el miércoles marchando por ella, ¿sí? Sí, señor, nos vamos a ver cientos y cientos de miles de argentinos ese día. Y eso va a fortalecer el espíritu de resistencia y el espíritu de unidad que necesitamos. Hoy cada argentino tiene el derecho a ejercitar la resistencia en cada lugar en que se encuentre. Y entonces creo que, bueno, hay un día que es el miércoles en que vamos a encontrarnos todos juntos. Un abrazo grande, gracias, Leopoldo. Chao, que les vaya muy bien. Muy bien, el diputado nacional Leopoldo Moró, y bueno, primero ponernos blancos sobre negros sobre esta situación judicial y cómo ha venido todo el tema. Esto, ¿no? De que se juegan entre los cortesanos hacerle juicio político. Pero lo que te dice cosa, de primera mano Leopoldo. Mano, ¿no? El energúmeno de Lorenzetti. Nada, es una cosa de loco.